Shalom, shalom, amada familia, bendiciones y bienvenidos a la aliyá número 2 de esta semana de el Parashá Bamidbar, que significa en el desierto. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un saludo muy especial para todos. Qué lindo el poder venir, disfrutar de la palabra de el Eterno. Hoy vamos a estar hablando acerca de el orden, la función y la santidad en el campamento de el reino, descubriendo por supuesto nuestras raíces, su profecía y la aplicación de Yeshua en nuestro Mesías. Hoy continuamos con esta segunda aliyá del Parashá Bamidbar y nos sumergimos en una parte que, aunque puede parecer repetitiva con tantos números y nombres, en realidad está cargada de enseñanza profética, principios de orden, consagración y responsabilidad en el reino. Así que vamos a estudiar la aliyá número 2. Primero que todo, tenemos que entender un punto muy importante. Comenzamos en el versículo 20 y va hasta el versículo 54. Comencemos con el 20 porque nos habla y nos dice acerca del número de personas o el número total de hombres. Y la mayoría de este aliyá enumera las cantidades de hombres aptos para la guerra por cada tribu. Desde Rubén hasta Neftalí, el total es de 603,550 hombres. Y esto nos enseña una verdad fundamental desde el principio. El reino de Dios no es confusión, sino orden. Cada tribu fue contada por separado con su bandera, su campamento y su número. Y ayer hablamos acerca de esto, pero es importante entenderlo porque la palabra sigue hablando acerca del orden de la tribu y de la persona que pertenecía a tal. Porque cada persona tenía un rol y nadie estaba de más y nadie estaba sin función. Nos preguntamos definitivamente a nuestra vida al estudiar estas personas que participaron y que son parte de cada tribu, y que nosotros que somos parte de Israel, amén, tenemos que hacernos la pregunta: ¿estoy viviendo con orden espiritual? ¿Sé a qué tribu pertenezco o estoy flotando sin identidad ni dirección? A lo mejor hago lo que se me da la gana y nunca verdaderamente pertenezco a ningún lugar porque encuentro el error en todo lugar y pienso que es mejor entonces estar en casa solo. La realidad del asunto es que el Padre quería que tú formaras parte de una familia, Israel, y que te congregaras ¿en qué? En una comunidad, y que fueras parte de esa comunidad y que pudieras estar allí con esas personas y trabajar juntos el reino y colocar nuestros sentimientos a un lado, sacrificar nuestras emociones y dejar que el Padre traiga orden también a nuestra vida. Fuimos creados para estar en comunidad. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33 nos dice algo muy importante que se aplica aquí. Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Y en Efesios capítulo 4 se nos recuerda que cada miembro del cuerpo tiene una función específica para la edificación del todo. Tenemos que trabajar en la familia. Tenemos que ser parte de la familia y permitir que el Padre nos use para llevar su llamado a todo lugar. Punto 2. La tribu de Leví. ¿Que eran qué? Separados para el servicio. Y el texto nos habla y dice, pero los levitas no fueron contados entre ellos. ¿Por qué? Porque los levitas no entraban en el conteo militar. ¿Por qué? Porque su función no era luchar, sino servir en el tabernáculo, cuidar del santuario, transportarlo, protegerlo y ministrar en él. Y esto nos enseña que en el reino, mi amado, hay diferentes funciones también, pero que todas también son sagradas y honradas por el Padre. Algunos pelean en la batalla espiritual, otros ministran en lo secreto, pero todos trabajan por el mismo propósito. Escucha bien cuál es: la gloria del Eterno, no la nuestra, no mi sentimiento, no mis emociones, sino la gloria del Eterno. Mi amado, no puedes menospreciar tu llamado. Ser levita no era menos que ser guerrero, ¿verdad? Era diferente,
pero igual era un rol santo. El que estaba luchando en la guerra estaba haciendo todo lo posible ¿para qué? Para que el levita pudiera seguir haciendo su función. Y el que estaba en la función del levita estaba haciendo todo lo posible para ofrecer al Padre un olor grato delante de él. Yeshua mismo nos enseñó esto. El que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Mateo capítulo 20, versículo 26. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 2 nos agrega y se nos muestra que Él es ministro del santuario, el gran levita celestial, mostrándonos a nosotros el ejemplo de ¿qué? De servir. Si quieres verdaderamente servir, tendrás que crucificar tus emociones y tus sentimientos. Tienes que servirle al Padre, servirle al Rey y hacerlo con amor a Él y permitir que Él sea el que traiga bendición a tu vida. Número 3. Proteger la presencia de un mandato serio. La Torá dice, cuando se traslade el tabernáculo, los levitas lo desarmarán y cuando acampe, ellos lo armarán y el extraño que se acerque morirá. Este versículo es fuerte, pero nos recuerda que la presencia de Dios es santa y no puede ser tratada con ligereza. Y esto nos habla, por supuesto, de la reverencia. El tabernáculo representaba la presencia del Eterno en medio del pueblo. Por eso los levitas lo rodeaban. Era como un muro de protección espiritual. Y no cualquiera podía acercarse, no cualquiera podía tocar. Hagámonos esta pregunta. ¿Estoy acercándome a las cosas de Dios con reverencia? ¿Estoy cuidando la santidad de mi vida como un santuario del Espíritu? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 nos recuerda. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Automáticamente nosotros podemos decir, no, pues las cosas que están a nuestro alrededor nos pueden dañar nuestra santidad. Pero ¿sabe qué, amado, amada? Algo que daña el espíritu y que yo creo que es la fuente de una gran cantidad de problemas es la lengua. El chisme. El estar hablando mal a toda hora. Nos puede llevar a estar fuera de la santidad y la presencia de Adonai. Tu lengua te puede meter en problemas. Tu lengua te puede llevar a dañar a otros. Tu lengua puede ser la situación que está impidiendo que otra persona se acerque al Padre. Y el Padre demanda de ti responsabilidad como hijo del reino. Tenemos que acercarnos a las cosas de Adonai con reverencia, entendiendo que el Padre nos ha llamado a ser un verdadero Israel. Número 4. Acampar por banderas. Tenemos que tener orden en el movimiento también. Cada tribu debía acampar por su escuadra, bajo su bandera, ¿verdad? Esto no era simbólico. Cada bandera también tenía un color, un símbolo, una ubicación específica y cada tribu sabía cuándo moverse, dónde ubicarse y a quién seguir. Dios no quería una multitud desordenada, sino un campamento disciplinado, como un ejército celestial. Y a veces nosotros queremos hacer nuestra propia iglesia, queremos hacer nuestra propia congregación, queremos hacer las cosas como nosotros queremos modificar lo que la Torá dice, queremos hacer las cosas como se nos dice a nosotros mismos, como nosotros pensamos. Y la realidad es que tenemos que ir con lo que la palabra de Adonai dice, no lo que es bonito para mí, para mis ojos, para mi corazón, para mis sentimientos, sino Adonai ha llamado a un orden disciplinado y tenemos que seguir su plan. Yo creo que por eso el Padre nos dejó tanta simbología, el vino, el matzah, el pan, la miel, la sal, lavamiento de las manos, las velas. ¿Por qué? Para que nosotros aprendiéramos de que Él es un Adonai no solamente disciplinado, sino santo, ¿no? Y que nosotros podamos aprender de la disciplina celestial del reino de Adonai.
Muchas personas critican eso, pero ¿sabe qué? Si usted critica un orden o una disciplina es porque a lo mejor usted no es disciplinado. Si usted critica a lo mejor ciertos ceders, es porque a lo mejor usted no es una persona que quiere llevar orden o disciplina en su vida. El Padre dejó estos elementos y estos símbolos como una orden donde podamos nosotros entender que Él es un Adonai de disciplina. Y si nosotros aprendemos nuestra disciplina social, comunitaria, seremos una mejor persona y seremos una mejor comunidad. Lo he dicho desde el púlpito, el llegar a tiempo, estar bien peinado, bien limpio, el poder entender de que si hay una cita se llega a la hora que es y no a los 15 o 20 o 30 minutos tarde, llegamos a la hora que se dice. Todas esas cosas son disciplina y también tienen que ver con un campamento disciplinado. Ay, ay, ay. Por ahí alguien dijo, ay, ay, ay. Número 5. Dios toma nota y lo hace con precisión. La aliyá termina con una frase clave el día de hoy. No sé si la leyó, si no, vaya léala por favor. E hicieron los hijos de Israel conforme a todo lo que Adonai mandó a Moshe. Escuche bien, Adonai mandó a Moshe. No Moshe se inventó, le pareció bonito, sino que Adonai mandó a Moshe. Y aquí vemos obediencia. A pesar de que eran muchos, cada uno fue contado conforme al mandato del cielo. Nada se improvisó. Dios tomó en cuenta cada uno con exactitud. Mi amado, una vez más, aquí vemos obediencia. En Apocalipsis capítulo 20 se nos habla del libro de la vida, ¿verdad? Y allí también se registra ¿qué? Nombre por nombre. No por multitudes, nombre por nombre. Y Dios tomó en cuenta cada uno con exactitud. Dios cuenta con precisión porque tú importas dentro del reino. Tus acciones, tu obediencia, tu alabanza, tu adoración importa para el Rey. Nunca pienses que eres uno más, porque eres muy importante en el reino. Eres importante en el libro de la vida. Y es importante saber que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de traer al Padre bendición, alabanza, adoración. La conclusión del día de hoy es: ¿estás alineado o estás disperso? ¿Eres parte de la tribu o eres una persona que está mirando de lejos? La gente que miraba de lejos el pueblo de Israel querían pertenecer a Israel, querían ser parte de un pueblo que tuviera orden, disciplina y que tuvieran un rey que quisiera compartir la gloria, porque ellos estaban acostumbrados a un rey que nunca miraban sino en los festivales, en los lugares altos. Y aquí había un rey que había hecho morada entre su pueblo, que había venido a morar entre ellos. La pregunta del día de hoy es: ¿estás alineado o estás disperso? Querida familia, la aliyá de hoy nos muestra que el reino del Eterno no es un caos espiritual ni una selva sin ley, como algunos quieren o piensan del reino. Es un cuerpo con estructura, un ejército con banderas, una nación con sacerdotes, linaje escogido. Y Dios nos llama a vivir con propósito, en orden, en santidad. Y no como vagabundos espirituales de aquí y allá, sino como hijos alineados y responsables. Amada familia, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Es un gran gusto el poder estar en estos podcasts. Nos vemos el día de mañana para la porción número 3. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.